Toda la buena energía para la ruquita. Dale, chao, los queremos. En el blog anterior nos despedimos de nuestros amigos, los Ruca en Ruta, después de haber conocido juntos las puertas de Miraflores y salir en camino hacia Puerto Ordaz, donde finalmente llegamos en grúa por una desastrosa falla en el motor. Allí ellos se quedaron esperando los repuestos a que llegaran de Brasil y nosotros continuamos nuestro camino hacia El Dorado, una localidad que a nuestro punto de vista es muy diferente a cualquier otro lugar que hubiéramos conocido antes. Literalmente barriendo puedes hacerte un buen sueldo. Nos permitieron pasar por aquí a observar. Bueno, muy buenos días. Les cuento que hemos llegado ya aquí al Dorado porque tenemos una misión importante y es mostrarles a ustedes el proceso de cómo las personas aquí pagan todos sus productos con oro. Eso sí, obviamente aquí los requisitos es que no se pueden grabar los rostros de las personas. Esto es un tema que es un poco que hay que cuidarlo y todo, así que bueno, importante aquí el hecho de que las personas pueden pagar en oro. Así que bueno, vamos a entrar a descubrir y a mirar realmente cómo es el proceso. Así que vamos para allá. Bueno, y aquí normalmente en todos los locales que hemos visto siempre tienen su gramera acá. Hay siempre varias, entonces automáticamente cuando el cliente llega viene y coloca directamente el oro aquí. Tras colocar la cantidad de oro necesario, el vendedor debe hacer una prueba de calidad de oro, porque según a veces hacen pasar partes de candado como si fuera este preciado material. Calentar el oro a ver si está bueno el oro. Ah, lo tienen que probar. Sí, porque hay mucho oro chimbo. Esta mancha que se ve hacia alrededor, Sí. eso es azul que tiene. O sea, este oro entonces está bien. Sí. Con ese poquito de azogue yo lo voy a repesar nuevamente y va a pesar menos. El azogue básicamente es un químico que le echan para separar el oro de la tierra. Así cuando es quemado en las tiendas siempre pierde un poco más de peso. O sea, tiene que colocar más. Sí, porque el azogue hace que va. Inclusive lo increíble es que hasta en la factura sale el peso total con el que se pagó el producto, así que total 1.24 gramos que se pagó ahí. Qué increíble. En la grama, puntos, milésimas y centésimas. Y de hecho se hace como muy novedoso porque la gente saca la billetera y uno piensa que va a sacar un billete, pero saca una bolsita de oro y llegan y lo pesan, entonces es bien interesante. Sí. Bueno, que aquí normalmente los mineros cuando vienen Sí. en los locales no se barre, o sea, no se barre para afuera, sino para adentro. Porque como estamos en un lugar minero, en una zona minera, en las botas siempre queda un poco de oro. Entonces cuando se barre para adentro, para que al final cuando hagan un resumen de toda la tierra del local, se saque un poco de oro. Miren pues usted, barrer hacia adentro y no tirar la tierra porque pueda estar desperdiciando a una piedra o algo por ahí que venga, algunas partículas. Literalmente barriendo puedes hacerte un buen sueldo. Dando una vuelta por los locales pudimos observar cómo el precio de todas las cosas aparecían en gramos de oro. Les cuento que nos acaban de decir que si queríamos ver el proceso de cómo funden el oro, cómo lo analizan para poder mirar el estado como de la pureza que tiene y finalmente también ver cuál sería el valor de un pequeño lingote. Así que vamos a ir a mirar y conocer bien este proceso que la verdad nos llama muchísimo la atención. Eso sí, estamos siendo un poco privilegiados en conocer todo este proceso porque todos es un poco cerrado, pero bueno. Así que vamos a ir a descubrirlo y a mirarlo todos para podérselo mostrar a ustedes ahí. ¿Cuánto hay ahí? 59,56. Esto que ven aquí es el oro como llega a todos los locales comerciales, en pequeños granos o puntos como le dicen aquí. Después es sometido a altas temperaturas y con la ayuda nuevamente del bórax, o también conocido como el mercurio, se termina de limpiar de las últimas partículas que tenga para posteriormente ser depositado en la lingotera.
Así es como finalmente se obtiene un pequeño lingote de oro. Después, con la ayuda de un taladro y sumo cuidado, se extrae una mínima cantidad como cobro por el servicio. Después el pequeño lingote pasa a ser verificado en una máquina, arrojando resultados finales de la pureza y finalmente el valor en el que este será comercializado. Ahí estamos viendo, este es el valor, $3.827 cuesta este lingotico de oro. Uf. Este lugar está tan dedicado al oro que el monumento que está en la plaza principal es una mina de oro. Qué estatua como más representativa, como muy único en una plaza, que tenga así como que se nota que es una mina. Claro, como que se nota que es un pueblo minero. Bueno, miren pues esta situación que me acaba de pasar aquí en El Dorado. Resulta que, como en todo lugar, fui a comprar una Coca-Cola para el almuerzo, pero me llevo la gran sorpresa que las personas me dijeron: no tengo vuelto de $20, y lo que hicieron fue devolverme en esta bolsita oro, y aquí hay aproximadamente $16 más o menos en oro. Entonces, increíble, ¿no? Como los sistemas que hay en cada sitio o en cada lugar. Ahí pueden ver la bolsita de $16 más o menos que hay acá. Aprovechando el momento, vamos a ir a echarle gasolina a la moto y a ver si nos los pueden explicar, porque tengo entendido que son 3 litros de gasolina por un punto de oro. Vamos, voy a hacer las redes sociales, hermano. Dale, pues, explícale, pues. Te estoy echando 10 litros 10 litros de gasolina por 3 puntos. por 3 puntos. 3 puntos de oro. 3 puntos de oro. Y el punto en efectivo salen 250 bolívares. Así que te estoy dando los 3 puntos, los 10 litros por 2 puntos con 7 a ti. O sea, entonces por esa bolsita son 10 litros de gasolina. 10 litros de gasolina. Más o menos eso en dinero, en dólares, ¿cuánto sería? En dólares serían En dólares, $20. 20 dólares. 20 dólares. 20 dólares. Ah, Estás ya. echando $20 de gasolina aquí en el sur, en El Dorado. Bueno, finalmente la gasolina que le echamos fueron 20 litros por $40. Eso fue lo que gastamos ahora. Aquí el litro de gasolina está a $2. Es un poco más caro porque, según la gasolina, aquí la traen importada. Hay una gasolinera acá, una bomba, pero no funciona. Entonces toda la gasolina que viene es desde afuera y es un poco más costosa. Que le vaya bien. Que quise prender la cámara, que a pesar de que no los podemos mostrar, para tenerlos de recuerdo. Ya estamos saliendo de aquí del Dorado, después de haber conocido un poco la cultura y todo lo que se da aquí. Y la verdad es demasiado impresionante lo que pasa y lo que se da en esta zona, porque ya Venezuela es el 10º país y nunca habíamos encontrado un sitio en donde la verdad sucediera algo así, pagar con oro. Es como otro mundo. Sí, fue como muy complicado saber que daban vuelto con oro. Uno no sabe más o menos cuántos son los gramos, no sabemos como cuánto valen dólares. Entonces hace eso como una mayor intriga y nada, de verdad es muy extraño. No sé, como que en estos 3 días que estuvimos no me pude acostumbrar. Ahora estamos saliendo camino hacia la Gran Sabana. Empezaron los tramos malos. Menos mal que en la mañana hubo un poco de sol porque así se ve más seco, pero mira. Según nos contaron aquí en El Dorado, que la persona que hizo este puente fue la misma persona que hizo la Torre Eiffel. Ay, sí se podía pasar por ahí. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es cierto o no? Ustedes saben que en cada pueblo siempre cada persona sale con cada cuento. Quizás esta vez sí sea verdad, sí. Buenas.
De lo que sí estamos seguros es que la carretera del Dorado hacia la Gran Sabana estaba en pésimas condiciones. Paramos un momentico aquí en la ruta porque resulta que se nos olvidó enviar un par de mensajes y hacer un trámite en el celular. Y aquí venden internet por 20 bolívares. Eso sí, algo que no habíamos comentado antes es que el internet aquí en Venezuela es un poco malo, ¿cierto? Pero para este sector parece que es más. Claro, y de aquí para abajo señal también no hay mucha, así que... Algo que me gustaría resaltar antes de irnos finalmente y seguir avanzando es que en El Dorado es uno de los lugares donde más se va la luz. Hay apagones cada 10, 15 minutos, uno seguido del otro, y constantemente uno escucha el cómo se prenden y se apagan las cosas. Y otra impresión es que los alimentos son realmente costosos. Por ejemplo, para que se hagan una idea, una manzana cuesta $2.50, entonces no creo que muchas personas se puedan alimentar realmente de calidad. Entonces, para nosotros es algo un poco igual triste porque es una escena que es inevitable no verla. No es en forma de crítica. No es en forma de crítica, sino que es... Sino que es un punto de vista que les queremos compartir igual. Parque Nacional Canaima, Salto del Danto, Sierra Lema. Más conocida como Piedra de la Virgen. Sí, muchas personas nos recomendaron venir y pasar y parar aquí un rato. Hola, buenas. ¿Cómo estás, Santiago? Qué bueno, porque muchas personas les gusta parar aquí. Esta es la entrada del Parque Nacional Canaima, hermano, ¿verdad? De la Gran Sabana, esta es la entrada, ¿entiendes? Originalmente es Piedra Virgen. Piedra Virgen. Piedra Virgen, que nunca la han podido remover, ¿me entiendes? Del lado allá abajo están donde metieron la dinamita y las cuestiones para poderla tumbar, porque por aquí iba a pasar la carretera nacional. Como nunca la pudieron remover, la carretera la cruzaron. Todo este sector era igual que esta piedra. Exacto. Pero esta no la pudieron remover. No la pudieron remover. Sí, hermano. Jesús, Santiago, un placer y nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Bienvenidos al Parque Nacional Canaima, sector oriental. Aquí se supone que ya de aquí para allá es como el ingreso a todo el Parque Nacional donde está o donde va a iniciar lo que es la Gran Sabana. Así que después de pasar toda esta zona montañosa es donde vamos a empezar a apreciar todo lo que es la Gran Sabana o lo que vamos a ir viendo. Uy, ¿qué pasó acá? Mira. Uf. Wow, mira el desperdicio de camiones que hay aquí. Esta sí no la esperaba. Y como lo veníamos esperando y con bastante ilusión, al fin hemos llegado a la Gran Sabana. Uy, mira. Bienvenidos a la Gran Sabana. Altitud 1440 metros, Parque Nacional Canaima. Y ahí lo tenemos, Parque Nacional Canaima, la Gran Sabana. Estamos entrando, mi gente, por fin. Vamos a descubrir todo lo que es este hermoso paraíso que mucha gente y muchos venezolanos nos recomiendan. Según dicen que esto es lo más lindo de Venezuela. Qué alegría estar acá. Hay un mundo de cosas por descubrir en este hermosísimo paisaje, pero desde ahora les adelantamos que hay también un sinfín de cosas que debemos contarles, así que nos vemos en un próximo video.